las marcas tienen éxito si las apoyas y si las cuidas y si pones coherencia y si pones persistencia en esa coherencia en el tiempo. Y eso cada vez es menos habitual. Vivimos en el corto plazo. Yo creo que la carrera directiva es más de maratón que de sprints. Los sprints acaban quemando. Tú puedes tener 2, 3 buenos sprints, pero difícilmente vas a tener más. Entonces es mejor igual buscar trayectorias con vista a medio y largo plazo y construir cosas, o sea, construir proyectos, construir cosas que avancen. Fíjate que yo creo que hoy hay mucha más aptitud, conocimiento, formación que hace unos años. Yo creo que la gente joven está muy preparada y lo que yo detecto es un cambio en la actitud. Cansarse muy rápidamente de los proyectos, no darles tiempo a que demuestren si realmente tiene sentido o no tiene sentido y si puede ser interesante a medio plazo. Y lo que hay es una rotación muy alta de personas, sobre todo de menos de 30 años. Y yo cuando me preguntan, yo les recomiendo, intentar tener un faro. ¿Cómo te gustaría estar dentro de 20 años? ¿O dónde te gustaría estar? ¿O qué tipo de cosas te gustaría hacer? Al final es la gestión de marca, es una marca personal y tienes que gestionarte como marca personal. Lunes Inspiradores, tu cita semanal con el liderazgo inspirador y el crecimiento. Presentado por David Tomás. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. Hoy traemos un invitado especial con una larga trayectoria en el mundo de las marcas, de la gran distribución y una experiencia única, pero sobre todo un CEO, un director general humanista. Que estos, por suerte, cada vez hay más, pero yo creo que él es uno de los referentes que tenemos en España. Joan, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Oye, buenas tardes y bienvenido aquí con nosotros. Joan es director general de AC Marca, de la parte de Home Care. Lleva más de 25 años en la compañía, pero no solo esto, es muchísimas más cosas. Nos ha traído aquí 3 de sus libros. El último, Simplifica, del cual vamos a hablar seguro. Tenemos otro importante, Foco, o Categorizar, el arte de crear y expandir categorías. Muy técnico, ¿no?, para cualquiera que quiera dominar esta área de estrategia de marketing y de innovación. Así que nada, Joan, yo tengo muchas ganas de hablar contigo porque eres alguien a quien admiro, que he seguido tu trayectoria y además me consta por muchas personas que eres un profesional humanista que ayuda, que piensa en cómo aportar valor y estos hay que poneros, digamos, en un pedestal, que no hay tantos, ¿no? Y los que estáis se os tiene que escuchar la voz clara y alta. Muchas gracias. Pues nada, y arrancamos siempre con Lunes Inspiradores. La primera pregunta es, ¿cómo son los lunes? Es entender los lunes cómo son para ti, cómo empiezas la semana, si tienes algún tipo de rutina, si te coges tiempo para ti para planificar, ¿cómo los organizas? A ver, yo acoto los tiempos por semanas. Evidentemente hay cosas importantes que tienen que pasar al cabo de un mes, de un trimestre, pero me gusta ver como bloque temporal las semanas. Entonces, el lunes por la mañana, ya yendo en el coche al final, ya empiezo a pensar un poco la planificación de la semana y dedico un tiempo a escribir lista de cosas importantes, cosas urgentes. En papel, ¿no? En papel y entonces estas cosas al final pasan a la agenda y lo que intento es tener 2, 3 cosas importantes cada día para no olvidarme de las cosas importantes y solo atender las urgentes, ¿no? Y luego una cosa que creo que es importante, que no siempre cumplo, pero creo que es importante, es al final del día ver realmente si has cumplido o no has cumplido y qué te queda pendiente, ¿no? Como las promociones, ¿no? Hacer un post-mortem para ver si ha funcionado o no ha funcionado y sacar algunos learnings, ¿no? Oye, fantástico. Tú, a nivel profesional, llevas 25 años, bueno, más de 25 años en Grupo C Marca con distintos cargos, ¿no? Esta dirección general. Has estado también en compañías como RBA o como Del Monte Foods, es decir, que conoces bien toda esta parte de distribución y también toda la parte editorial, ¿no? Es algo que conoces. Claro, tú cuando eras niño, primero, ¿cómo te imaginabas el futuro? Es decir, ¿pensabas en algún momento que ibas a dirigir una gran compañía como has hecho? Y 2, también, no sé si nos puedes contar en casa, pues qué valores, qué ideas te compartieron que luego te han sido útiles en la vida. Pues mira, yo a los 18 años no tenía ni idea de qué estudiar, ¿vale? En casa hemos tenido muchos farmacéuticos y estudié farmacia, soy licenciado en farmacia. Lo que sí, en los últimos años de la carrera me empezó a hacer tilín todo el tema empresa, ¿no? De hecho, tenía compañeros de la carrera pues, que empezaron a hacer MBAs en SADE, en Liese, etcétera, y eso me llamó la atención y cuando acabé la carrera pues me puse a hacer el MBA de SADE
pensando en un laboratorio farmacéutico, ¿no? En el área de marketing, en el área comercial, más que en el área técnica. Y lo que ocurrió es que en ESADE, pues, bueno, tuve un profesor con el que tenía muy buena relación de marketing, que me convenció de que el gran consumo era un marketing más generalista, donde las variables del marketing mix se trabajaban con más profundidad, ¿no? Y entonces, bueno, mi primera empresa fue Acemarca, donde estuve casi 3 años, luego me fui 9 años y a finales de los 90 volví Y a desde Acemarca. entonces. Y desde entonces, sí, sí. Y la parte que te decía de los valores de la familia, ¿qué te insistía? ¿No? Entiendo que esa parte científica, ¿no? El conocimiento farmacéutico, ¿alguna idea que recuerdes que digas, "Buah, esta me ha servido mucho"? Bueno, mi padre era un apasionado de la profesión de farmacia. Tenía farmacia, pues colaboró con un mayorista importante de farmacia. Fue fundador y director de la revista Pharm, que fue la revista más importante en el mundo farmacéutico durante muchos años. Y lo que me transmitió fue esa pasión por su profesión, ¿no? Y bueno, y es lo que recuerdo, básicamente. Qué bien. Oye, hablamos de la trayectoria profesional. Tú, el primer libro que escribiste fue Viagra para las marcas. No, esto fue hace más de 10 años ya, ¿no? En 2012, creo. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Necesitamos Viagra? ¿Necesitamos Ozempic? ¿Qué le hacen falta a las marcas para tener éxito? A ver, las marcas tienen éxito si las apoyas y si las cuidas y si pones coherencia y si pones persistencia en esa coherencia en el tiempo. Y eso cada vez es menos habitual. Vivimos en el corto plazo. Y lo que está pasando es, sobre todo en el mundo multinacional y sobre todo en el mundo multinacional que cotiza en bolsa, que el foco es muy, muy cortoplacista. Y eso es muy complicado para construir marcas. Entonces, si a esto le juntas varias crisis que hemos tenido en los últimos años, que el precio de la vivienda está como está, que el consumidor cada vez, pues, bueno, intenta racionalizar más sus compras, pues esto ha disparado pues a la marca del distribuidor, que además cada vez también lo hace mejor. Y entonces esto le complica mucho la vida a las marcas de fabricante. Es un cóctel, un poco una tormenta perfecta. Sí, sí, es un momento difícil, ¿no? Es lo que decías, es complicado diferenciarte, ¿no? Hablas en tu libro. Tenemos el de foco, ¿no? Enfocar para ganar. Aquí hablas también de que hay que renunciar para crecer. Es decir, si quieres crecer tienes que renunciar. Yo te quería preguntar cuál es la renuncia, no sé si más difícil o la que más te ha costado a nivel profesional, que luego te ha servido para haber dicho, oye, mira, suerte de esa renuncia, hemos conseguido un éxito en un proyecto o tú a nivel personal. Bueno, mira, Acemarca fue mi primera empresa y cuando acabé el MBA de SADE tuve algunas ofertas, ¿no? Con puestos de menor importancia que igual que me ofrecía Acemarca, ¿no? Entonces Acemarca era una empresa más pequeña, pero me gustaba más el proyecto. Entonces igual renuncié a alguna empresa que tenía mucho glamour a nivel de tarjeta y me convenció más un proyecto en una empresa más pequeña. Y no te ha ido mal, es decir, que Bueno, no, la verdad es que llevo muchos años y bueno, y con algunas cosas que han funcionado bien. bueno, y con mucho crecimiento, ¿no? Has Mm. creado toda una división nueva. Hombre, de hecho el grupo ha crecido mucho. El grupo en el año 2000 facturaba 60 millones y en 2025 600. Bueno, pues Entonces es un es un por 10, sí, crecimiento, sí. sí, muy, muy, muy condicionado por el tema de la internacionalización, que esto yo creo que es una de las cosas que mejor ha hecho el grupo en los últimos 25 o 30 años, donde pues bueno, ha aguantado cuentas de resultados negativas durante muchos años en algunas filiales, pero con el convencimiento de que había que diversificar a nivel internacional, pues para tener escalabilidad y para tener diversificación. Y yo creo que esto, pues los accionistas han tenido paciencia con muchas de las filiales y al final, pues bueno, ha ido llegando el resultado en la mayoría de ellas. Qué bien. Oye, si viene un emprendedor y te dice, Joan, mi producto le va a gustar a todo el mundo, ¿tú qué le dices? Pues, ¿quién es tu mundo? Ujú. ¿Qué necesita? ¿Dónde está la oportunidad? Y si tiene alguna diferencia que realmente resalte en un mundo que está súper saturado de
de ideas, de conceptos, de propuestas, etcétera, ¿no? Es un poco diferenciación y relevancia. Bueno. Oye, y si hablamos de planes de negocio, que también hablas en alguno de tus libros, ¿no? Y te digo, oye, estamos tú y yo tomando un café, y te digo, oye, dame en una servilleta los 3 datos importantes que pondrías en ese plan de negocio, ¿cuáles serían? A ver, yo creo en los planes de negocio iterativos, ¿vale? O sea, a la gente le cuesta mucho poner en papel pues, lo que puede ser un business plan y bueno, y lo hacen al principio para atender las rondas de financiación o para, bueno, pues para conseguir financiación, pero muchas veces no se utilizan como hojas de ruta. Y yo creo en los business plan que son hojas de ruta, pero iterativos, es decir, que son flexibles, ¿eh? Estoy investigando continuamente el mercado, si tengo que pivotar, pivoto y lo más rápidamente posible para no quemar recursos de una forma tonta, ¿no? Entonces, creo en eso, en plan de negocios iterativos, que sean compartidos con el equipo directivo, donde cada uno pues vea las consecuencias de cambiar de determinadas cosas y que sea un poco eso, una hoja de ruta para todos, ¿no? Y que sigan esa hoja de ruta. Y si ven que no funciona, pues intentar cambiarla, pero que haya un mapa, que es Claro, lo que les pasa a muchas startups, que no sabe qué van haciendo, qué tal, que el tráfico, que no sé qué tal, hasta el día que no hay dinero en caja, y entonces se acabó. se ha fastidiado. Exacto, ¿no? Y además, o sea, el fenómeno que antes a lo mejor ese plan lo podía revisar, no vamos a decir, cada 3, 6 meses, ahora prácticamente es cada mes o cada semana, ¿no? Antes me preguntabas por el tema de un emprendedor y tal. Sí, yo creo mucho en los equipos. O sea, yo cuando miro startups y tal, miro mucho los equipos, más que la idea. Yo creo un buen equipo puede coger una idea mediocre y le puede dar un poco la vuelta. A veces hay ideas muy buenas, pero el equipo no es bueno y no la sabe ejecutar. Entonces, si tuviera que priorizar entre equipo e idea, priorizaría equipo. Oye, ahora que decías equipo, cuando tú entrevistas a alguien para que forme parte de tu equipo, ¿qué tienes en cuenta? ¿Qué es lo que buscas? Pasión ¿Pasión? y ¿Y, actitud. y cómo lo identificas? Bueno, pues si te empieza preguntando cuántos días de teletrabajo tiene, a qué hora se sale y cuántos días de vacaciones, pues ya de alguna manera ya me está indicando que no. Que no va a No, estar tan involucrado, ¿no? yo creo que eso se ve. O sea, en la entrevista cuesta, pero si es alguien que realmente tiene interés por el puesto que estás ofreciendo y se nota en los ojos. Sí. Ves bueno, que hay ilusión, que te quiere agradar, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que va a cumplir el expediente y dice, bueno, pues he venido porque parece que estáis buscando a alguien y dices, bueno, pero es que no me estás vendiendo nada. Claro. Todos nos tenemos que vender. Yo escuchaba el otro día una entrevista a, no recuerdo la compañía, pero era el director, o había sido el CEO de una compañía americana con más de 45.000 empleados y decía, bueno, da un consejo. Y el consejo decía, oye, yo cuando empecé a trabajar iba a mi jefe y cuando terminaba siempre decía, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Y había días que me decía que no y había días que sí, entonces le ayudaba. Pero claro, esto hizo que siempre me vieran como la persona a la que podían recomendar y esto al final me hizo crecer hasta llegar a ser el CEO de una empresa de ese tamaño, ¿no? Fíjate que yo creo que hoy hay mucha más aptitud, conocimiento, formación que hace unos años. Yo creo que la gente joven está muy preparada y en muchos casos mucho más preparada que en generaciones anteriores. Lo que yo detecto es un cambio en la actitud. O sea, Ajá. el coger proyectos pensando en el corto plazo, en cansarse muy rápidamente de los proyectos, no darles tiempo a que bueno, demuestren si realmente tiene sentido o no tiene sentido y si puede ser interesante a medio plazo. Y lo que hay es una rotación muy alta de personas, sobre todo de menos de 30 años, que bueno, funcionan mucho también pensando en el corto plazo, que hablábamos antes, ¿no? Y yo creo que esto desde un punto de vista de empleabilidad o de gestión de la marca personal, pues puede ser un error, porque al final te puede generar una etiqueta de persona poco fiable, de persona poco constante, Claro. de no tener experiencia sólida en algo, en un sector, en un área, sino vas pivotando, vas cambiando y al final vas sumando muchas cosas, pero no necesariamente generan un vector de potencia, ¿no? Y yo creo que la gente joven tendría que
Bueno, y yo cuando me preguntan, yo les recomiendo, o sea, intentar tener un faro. O sea, ¿cómo te gustaría estar dentro de 20 años o dónde te gustaría estar o qué tipo de cosas te gustaría hacer? Luego, esto se puede modificar porque las cosas cambian, pero al menos tener un faro al que dirigirse y entonces que todo lo que decidas sea coherente con eso. No hacer zigzags continuos y ahora me apetece probar esto. Ya. Bueno, al principio sí, y puedes entrar en empresas que, pues la empresa se puede ir al garete o la pueden comprar o no puede. Ya, o sea, la posibilidad de fracasar está, pero algunos fracasos pocos. Ujú. Pero buscar esa coherencia también, ¿no? Al final es la gestión de marca, o sea, es una marca personal y tienes que gestionarte como marca personal. Exactamente, ¿no? Al final es parte de, oye, también lo cuentas en tus libros, esta parte. Hablábamos de la gente joven, pero también antes me comentabas, ¿no? Que quizá hay demasiado edadismo, sobre todo las multinacionales, ¿no? En tu caso, más de 25 años, casi 30 en una empresa, más de 60 te vas a poder jubilar como CEO, director general de una división importante. Esto no es habitual. Está pasando, bueno, y hace años que estamos en esa tendencia y bueno, es una paradoja, ¿no? La esperanza de vida no para de crecer, la edad de jubilación no para de crecer y las empresas se están quitando el talento senior de una forma, yo creo que incluso cruel e incluso insana, ¿no? Porque yo creo que las organizaciones que tienen un equilibrio entre la energía de la juventud, la ambición de la juventud, el temple, la experiencia, estos son equilibrios que yo creo que son muy positivos, que son sinérgicos. Y bueno, antes los CEOs, directores generales de muchas empresas, de muchos sectores, tenían 60 años, hoy tienen 47, 48, 50. Y entonces, un director general con esta edad no tiene un director comercial de 55, un director de marketing de 55. Tiene gente más Busca más joven, con joven, lo ¿no? cual Claro. todo es escala para abajo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que el mercado laboral en este momento está en una situación de ineficacia y de ineficiencia y de crueldad incluso, y de crueldad, de no valorar el talento senior. Sí, fíjate que yo creo que ahí va a haber un cambio, ¿no? Por la falta de personas, es decir, al final muchos puestos no quedan cubiertos. Nosotros aquí en CiberClick en los últimos meses hemos incorporado 2 personas de más de 55 y estamos encantados, ¿no? Pero es verdad que hay ese estigma, ¿no? Que parece que tienes más de 50 años y ya no sirves, ¿no? Cuando, oye, en muchos casos tienes la misma energía que tenías antes y sobre todo la experiencia que te ayuda. Cuando hablas con headhunters, ellos mismos, yo creo que tienen una mala sensación, mal sabor de boca, ¿no? Porque saben que si presentan candidatos de una determinada edad, pues les van a decir que no, y ellos mismos ya son la primera barrera que tiene ese talento senior. Y bueno, yo creo que esto es un tema que habrá que cambiar porque realmente, o sea, ni genera eficiencia, ni... Y aparte que yo creo que es un tema de injusticia, ¿no? De Ujú. injusticia social. Totalmente. Oye, no quiero que dejemos de hablar de Simplifica. Yo creo que es un libro recomendado. Para mí es que es un principio de vida el simplificar las cosas. Cuanto más sencillas, mejor. Y si podemos ser minimalistas, la verdad que es un manual muy práctico, ¿no? De cómo tener las ideas en una compañía y de cómo simplificar alguna mención que haces, ¿no? Que realmente cuando lo hacemos complicado es porque no sabemos, ¿no? Si realmente supiéramos, lo haríamos sencillo. Pero las empresas nos complicamos la vida, ¿no? A veces, Yo eh, creo que, bueno, es que yo creo que es un tema que en el fondo es divertido, ¿no? Eh, piensa en los asesores, ¿no? Consultores, abogados, fiscalistas. sí, sí. Si dan una solución muy simple a un problema o una oportunidad, parece que no tiene valor. Es, Claro, hombre, para que me digas eso ya lo podía haber ya, dicho sí, yo, pero sí. es que igual es la mejor solución, igual es la más eficaz y la más eficiente. Entonces, tienen que poner unas capas de complejidad pues para darse más importancia, para que la solución parezca pues que tiene más valor, ¿no? Y luego también hay muchos directivos que complican las cosas un poco para buscarle sentido a la profesión de directivo. Ujú, Complico sí, las sí. cosas y entonces, bueno, pues yo tendré que solucionarlo, pues porque, claro, tan complejo tendré que ponerme y tal. Si lo hago muy simple, ya, bueno, y Pero esto esto, es una inseguridad, ¿no? bueno, es una realidad, yo creo. Oye, yo hablaba el otro día con el presidente de una compañía de un cierto tamaño
y me decía que yo es que la inteligencia artificial es que no me apetece, no tengo ganas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, o sea, yo creo que la inteligencia artificial hay que utilizarla con inteligencia, ¿no? Yo creo un poco de hype, o sea, Sí, bueno. pero hay que saber que realmente es una tecnología, que es una herramienta bueno, pues que puede ayudar en muchas cosas, ¿no? Eh, no sé, antes hablábamos del tema de formación y tengo un ejemplo que dices, ostras, esto no se me hubiera ocurrido, pero dices, ostras, es que claro, es que hay muchos ejemplos de cosas que realmente son susceptibles de ser potenciados por inteligencia artificial. Mira, una escuela de negocios importante aquí en Barcelona, pues presentamos 2 marcas para que los alumnos de marketing pues desarrollaran un caso con nuestras marcas, en este caso 2 casos. Y claro, teníamos como 30 casos con muchísimas páginas, con vídeos y tal. Subimos los archivos a ChatGPT y pusimos 8 criterios y ponderamos los 8 criterios y nos hizo un ranking De las de mejores, las ¿no? mejores. Evidentemente luego lo repasamos, Claro. pero estaba prácticamente perfecto. Y esto es un trabajo bestial desde un punto de vista de profesor que tiene que corregir Total, sí, sí. Yo casos y también tal. reconozco que lo he hecho, pero es que te ahorra mucho tiempo, pero luego, claro, lo revisas, ¿no? Porque Bueno, tienes en que este mirar caso, todo. como éramos la empresa, nosotros Claro. dábamos el consejo al profesor de que veíamos esto y lo habíamos repasado. Y luego el profesor, claro, hizo su filtraje, pero bueno, o sea, al final el ranking no cambió demasiado. Exacto. Y, oye, yo quería hablar también porque me decías antes, ¿no? Que no estás lejos de la jubilación, que ya la tienes a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo vives este momento? ¿Cómo preparas el relevo? Y también, ¿cómo te preparas para este cambio, no? Porque a mí hay una cosa que me preocupa mucho en la jubilación, que es el año que más riesgo tienes de morir, digamos, a esa edad, ¿no? En ese rango de edad. Si superas el año de jubilación, porque hay un cambio de vida tan grande, luego ya tu esperanza de vida se multiplica por bastante, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama La segunda carrera, que Ajá, sí. se publicó el año pasado, ahora no me acuerdo del autor, ¿vale? Pero La segunda carrera, en cualquier... Creo que ha estado en el podcast, ¿eh? Sí, sí. Pues, bueno, lo dice muy claramente, o sea, la segunda carrera se tiene que planificar, te tienes que preparar, te tienes que preparar a nivel de planificar cosas que puedes hacer cuando dejas de estar pues, plenamente activo. Hay un tema de formación, hay un tema de consejos, hay un tema de asesoramiento, hay un tema de colaborar con fundaciones. Bueno, hay diferentes vías, ¿no? Te tienes que preparar psicológicamente porque es un cambio, ¿no? Y de tener una agenda rebosando, pues la agenda pues, cambia totalmente. Y yo creo que sí que es importante, sobre todo esto que dices, en el primer periodo después de la jubilación, pues prepararte, o sea, preparar la cabeza, ¿no? Claro. Y no dejarte ir y hacer ejercicio y ver a gente y luego intentar hacer algunas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, pues hace 2 años hice un programa en el IES de directivo a consejero, ahora estoy en el consejo de Coembes, estoy hablando con un par de empresas para ver cómo podemos colaborar, seguiré como consejero, como asesor Ajá. en Acemarca y bueno, y esto hay que planificarlo Pero bueno, que no con harás tiempo. un parón en seco, sino que harás Bueno, esa la idea que no, planificación. lo que pasa que, bueno, hay Luego hay que que... hacerlo. No, pero siendo tú, seguro que habrá 1000 opciones. Estaba mirando, por si alguien tiene interés, fue en 2024, capítulo 374 con Alfonso Jiménez, la segunda carrera. Sí, sí, estuvo aquí de invitado en el podcast. Oye, y como líder, ¿no? Que hemos hablado de que tú eres este líder humanista, que las personas que trabajan contigo, pues están contentas, te recomiendan. Además, vas a promocionar, digamos, a alguien de tu equipo para tomar tu relevo. ¿Cómo eres? Bueno, a ver, soy exigente, pero creo que sé hacer equipo, ¿no? De hecho, bueno, el año pasado nos dieron un premio en el congreso de ICOC de marketing y comercial. Dan premios a la mejor campaña de marketing, a la mejor campaña de trade marketing, etcétera. Pero como era el 30 aniversario del congreso, era un premio extraordinario. Y en este caso nos dieron a mejor trayectoria de la última década. Entonces me preguntaron, bueno, ¿esto cómo se consigue? Dije, pues yo tengo un equipo directo de 6 personas que llevan más de 15 años trabajando
conmigo juntas, ¿no? trabajando juntos. Y yo creo que este es el secreto. Cuando tienen que tomar decisiones no piensan solo en el corto plazo, piensan qué consecuencias tiene cualquier tipo de decisión en el medio o en el largo plazo. Estás tomando una decisión que puede erosionar la marca, pero que te puede dar mucho volumen en el corto plazo. Esto a nivel de brand equity, ¿qué consecuencias tiene pensando más allá, ¿no? Si solo estoy 2-3 años gestionando una determinada marca, pues igual lo que me interesa es el bonus y maximizar el volumen y maximizar la Claro. cuota de mercado, y el brand equity ya se lo encontrará el que venga. Sí, esto me lo decía el CEO de la compañía, dice, oye, a veces que claro, traigo a directivos que son estrellas, que vienen a hacer su papel 2, 3 años y tienen claro que se van y claro, cuando quieres construir algo grande a largo plazo, pues son modelos que no funcionan porque acaban generando mucho ruido. Mira, a nivel de marca personal que hablábamos antes, yo creo que hay que diferenciar lo que son los directivos que buscan sprints de estos de mucho brillo y lo que es correr un maratón, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que la carrera directiva es más de maratón que de sprints. Los sprints acaban quemando. Tú puedes tener 2-3 buenos sprints, pero difícilmente vas a tener más. Y acabas quemando tu marca personal. Pues seguramente porque llega un momento que has hecho 3 o 4 cambios y pierdes credibilidad en el mercado, porque no puedes estar en 5 empresas y haber hecho 5 milagros. Esto es muy difícil de que pase. Entonces es mejor igual buscar trayectorias con vista a medio o largo plazo y construir cosas, o sea, construir proyectos, construir cosas que avancen, pues con sus avances y retrocesos, pero que en conjunto pues tenga la sensación de que, pues, que hay una trayectoria. A veces cuando haces muchos sprints realmente no hay trayectoria. Eres un poco mercenario. Sí. Esto es como en el fútbol. Hay jugadores que hacen toda su carrera en un equipo, o la mayor parte de su carrera, y hay jugadores que han jugado en 7-8 equipos. Yo creo que se recuerda más a los que han hecho su carrera básicamente en un equipo. Sin duda, ¿no? Los que han estado allí y al final esto han tenido un impacto, ¿no? Y se les ve como alguien oye, que forman parte de ese conjunto, de ese equipo. Si miras atrás, ¿hay alguna decisión importante que cambiarías? Que digas, oye, esto igual lo hubiera hecho distinto ahora que tengo más experiencia. Bueno, o sea, gestionando marcas, cometido errores que luego Ninguno de gran calado, porque las cosas, no, las cosas han luego ido te bien. sirven de aprendizaje para el futuro, ¿no? O sea, a ver, cuando hablabas de foco, em, hay una tendencia a las extensiones de línea y a las extensiones de marca, ¿no? De decir, Sí. no, oye, vamos a entrar en muchas categorías con esta marca y vamos a hacer muchos perfumes o muchos sabores, y esto, pues todo es incremental. Pues a veces no es así. O a veces piensas que una marca pues puede entrar en otra categoría porque tienes muchas credenciales en tu categoría original y te la pegas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues hice un lanzamiento de Norit, que es un detergente para cuidar la ropa, en suavizantes, ¿no? Con televisión, con promociones, y fue un fracaso total. ¿Por qué? Pues porque había otras marcas de suavizantes que tenían muchas más credenciales en la categoría de suavizantes. Y eso pasa en muchas categorías. El consumidor al final es muy simple. O sea, al consumidor no le compliques la vida. Claro. Lo simplifica, que decíamos antes. Claro, si tú eres muy bueno eres el número 1 en lavavajillas, si sacas un detergente, seguramente ya hay otras marcas de detergente que son referentes en la categoría de detergente. Es muy difícil entonces vencer a esos líderes, ¿no? Y esto ha pasado. ¿Y cómo gestionabas esos errores, ¿no? Que al final, bueno, hay que experimentar, ¿no? Pero cuando hace una Bueno, apuesta de este estilo, intentando una cosa que no es fácil, que es saber cuándo tienes que tirar la toalla. Muchas veces piensas, bueno, esto ya se arreglará, esto ya acabará traccionando, y tener un poco la humildad para decir, oye, esto no. Y entonces hay unos recursos que se han invertido que no van a producir retorno, pero que cuanto antes pares la sangría, esto lo cuentas en el mejor. libro, ¿no? En el caso Sí, financiero, por ejemplo, ¿no? Oye, cuando pasa del 10%, corta, ¿no? Porque exacto. puedes perderlo todo, ¿no? Mm. Oye, y si miras atrás, imagínate que te sientas o con un familiar o contigo de cuando tenías 25 años, el consejo que digas, oye, es que este consejo tienes que tenerlo siempre presente, ¿cuál sería?
Pues que un poco lo que te decía antes, yo creo que es muy importante pensar en el largo plazo y pensar en tu trayectoria y que todo lo que hagas tenga una coherencia. Que no quiere decir que esa trayectoria sea inamovible, pero es importante ver lo que hablábamos de tener un faro, ¿no? Y ver si voy en la dirección del faro. Ujú. Y pensar en el corto plazo, lógicamente, pero en el medio y en el largo. Y gestionarte como una marca, o sea, que tener claro que eres una marca y que esa marca está en el mercado y se tiene que gestionar. Y tienes que hacer cosas coherentes y que esa coherencia sea perdurable en el tiempo. Ujú. No sé, básicamente diría esto. Como que, Bueno, lo de ser coherente es fundamental, ¿no? Y es algo importante, ¿no? Y a veces, oye, vamos dando tumbos, ¿no? Cuando deberíamos... y luego buscar cosas, o sea, en ese faro que te digo, tiene que ser algo que evidentemente tienes que, o sea, que igual no sale a la primera, ¿no? Tienes que, pues, abrir algunas puertas para realmente ver cuál es tu pasillo, tu carretera hacia ese faro. Y entonces, o sea, lo que ya es perfecto es si eso te genera pasión. Y eso hace que tengas una actitud positiva, una actitud de, bueno, desde pues de ser feliz con lo que haces, de disfrutarlo y que esa pasión incluso en momentos malos pues te genere resiliencia, ¿no? Decir, bueno, me equivoco aquí, pero tengo claro que sigo por ahí, ¿no? Y ¿Y no crees que esto a veces también es un poco innato? Es decir, que hay gente que se sabe generar esa pasión y gente que no. Estaba recordando de esa fábula, ¿no? De que un padre envía a sus hijos a África a vender zapatos, ¿no? Y uno vuelve y dice, oye, este es un mercado, no hay ninguna oportunidad porque todo el mundo va descalzo. Bueno, esto es hace muchos años, ahora no sería así. Y el otro vuelve y dice, oye, es uno, exacto, única porque nadie tiene zapatos, ¿no? hay una parte, hay una parte natural, hay una parte genética o vocacional, lógicamente, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que trabajarlo también. O sea, puede haber una vocación y tal, pero hay que trabajarlo y pensar un poco desde un punto de vista estratégico, ¿no? Te quería preguntar si hay algún libro que digas, lo has regalado mucho o lo has recomendado muchas veces, que digas, oye, este libro para mí, aparte de los tuyos, que por supuesto hay que leerlos, ¿hay alguno que digas, este libro es un libro que siempre voy a recomendar? Bueno, pues mira, Psicología del dinero, de Housel. Es un libro muy sencillo, corto, tal, pero como la gente joven no tiene formación financiera, creo que es un libro que, bueno, yo se lo recomiendo a mis hijas y a más gente, ¿no? Es un tema de tener bases de cultura financiera, entender el interés compuesto y entender que tienes que diversificar un poco tu dinero a nivel de lo que es el gasto, lo que es el ahorro, y esa psicología que en el colegio no nos enseña Ujú. y que yo creo que es fundamental para, bueno, pues para muchas cosas, para tener una salud financiera en el largo plazo, ¿no? Sin duda, mira, justo el capítulo anterior estuvimos hablando, tuvimos una invitada que nos hablaba de esta parte, así que recomendamos un add-on y leer Psicología del dinero. Nos quedamos ya sin tiempo, acabamos la entrevista, pero me gustaría preguntarte ya para cerrar, ¿quién o qué te inspira? Bueno, me inspiran directivos que han generado trayectoria, ¿no? O sea, eh, directivos o sea, me inspiran emprendedores que han triunfado. Lo que pasa que igual por, por temas de mi generación, yo antes te hablaba del MBA de SADE, ¿no? A ver, del 100% de alumnos que acabamos ese programa, nadie quería emprender. O Claro, en sea, ese a momento no, finales de los 80 claro, era un tema de, no, yo quiero trabajar en grandes empresas claro, y quiero ser director de marketing de una multinacional en 6 años. Y ese era un poco el patrón. Ahora ha sí, cambiado. No, tú y yo hemos coincidido en ESIC. En sí. ESIC, pues yo al principio de dar clases allí preguntaba esto y un poco la respuesta era esta. Al cabo de 10 años preguntabas esto y más de la mitad de la clase pues te hablaban de emprender, o sea, una desconfianza con el mundo corporativo brutal y un cambio de patrón, decir, oye, pues no, he de buscar la vida. También todas estas crisis que hemos pasado también han Claro. ayudado a
a que cambiar este chip, ¿no? A este tipo Sí, de también es lo que gente. decías antes de la fidelidad. Claro, cuando ves que las empresas, sobre todo las grandes compañías, a la mínima, oye, pues recorto sin mirarme la persona, que son números, y además la bolsa lo recompensa y entonces sube el valor de bolsa, ¿no? Es normal que haya gente que se desencante. Bueno, pues igual eso, empresarios directivos que crean cosas pensando en el largo plazo en un nivel especulativo, ¿no? Em, o sea, yo ahora, por ejemplo, veo empresas participadas por fondos de capital riesgo y, y claro, dices, ostras, son capaces de generar una cultura de fidelidad, de implicación y tal, cuando las personas que están trabajando allí pues saben que en una serie de años eso hay que venderlo y que, Claro. quien compre pues puede hacer una reestructuración, puede comprar a alguien de la misma industria y eliminar a toda la gente de la empresa comprada. Bueno, pues a mí este tipo de economía, este tipo de empresa totalmente especulativo, eh, pues para mí no es referente. Es más Claro. referente, pues eso, empresarios directivos que crean empresa Con valor, con ¿no? Con el valor. tiempo. Mira, es la diferencia de liderar un negocio o liderar una empresa, Ujú. ¿vale? Liderar una empresa es, pues eso, intentar buscar un fondo de comercio, que la gente se siente implicada, que tengas una serie de marcas que crezcan, que estés pensando en el largo plazo, que estés pensando en la internacionalización, pero una internacionalización no especulativa, una internacionalización para realmente ir creciendo de una forma sólida, etcétera. Liderar un negocio es totalmente especulativo. Bueno, yo sé que me interesa a corto plazo y lo que busco es el rendimiento financiero a muy corto plazo. Esto pues no es generar fondo de comercio. Bueno, puedes generar fondo de comercio, pero no Sí, es, pero no creas no valor a es, largo plazo. no es un valor de que la gente se siente implicada, se siente involucrada. Participan en un proyecto que tiene que dar unos resultados a muy corto plazo y si te alineas con esto, perfecto. Pero si lo que buscas es un lugar donde desarrollarte, donde crecer, donde pasar años, pues no es el lugar. Exacto. Bueno, pues como os decía, Joan nos iba a hablar de principios, de valores, de humanismo, de simplicidad, simplificar las cosas, de foco. Y creo que hoy eres un gran referente, ¿no? Y nos ayudas a tener esa perspectiva de largo plazo y de hacer las cosas bien hechas, que es lo que muchas veces falta en el mundo de la empresa, o al menos en algunas de ellas. Joan, gracias por estar hoy con nosotros y felicidades por la trayectoria y por todos los libros que son un referente. Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista. Fantástico. Y a vosotros, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por formar parte de Lunes Inspiradores. Acordaros de darle un like, de compartir, de que cuando os tomáis un café recomendéis la entrevista y si os apetece mandarme un mensaje con ideas, con preguntas, ¿no? Para seguir mejorando cada día como hacemos aquí en Lunes Inspiradores. Feliz semana a todos y la próxima seguimos con un nuevo capítulo.